Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast de Hermana a Hermana. Estoy aquí con mi hermana Jessica y hoy estamos felices porque nos encanta contestar a sus preguntas y estamos contestando una pregunta que María nos hizo y es cómo encontrar más balance en nuestra vida. Me parece un tema tan importante, Jessie, para un tiempo como este, donde hay tantas cosas que quieren llamar nuestra atención. Y María en su comentario me preguntaba cómo podemos tener balance en nuestro trabajo, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, darle tiempo al Señor, de dónde podemos sacar tiempo para poder tener ese balance en nuestra vida. Entonces yo quiero leerles, mis amores, y deseo empezar leyendo Gálatas 6:4 porque siento que es como la antesala de lo que vamos a estar hablando con Jessie hoy. Y dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué me ministró a mí el Señor con esta escritura? Y es la manera en que deseo y siento poderles explicar la manera en cómo el Señor me ministró a mí, cómo tener más balance en mi vida. Y es evaluando. Es necesario evaluarnos a nosotras mismas, que es lo que nos dice la palabra. Evaluar nuestras obras, que está dando fruto, que no está dando fruto, Jessie. Cuando nosotras ponemos ese enfoque y ese balance en nuestra vida, evaluamos lo que estamos haciendo, entonces podemos darnos cuenta verdaderamente que está dando fruto y que no está dando fruto. Y todo aquello que da fruto, fruto bueno, el fruto correcto, es lo que el Señor desea para nuestra vida. Es cuando nosotras podemos decir, ok, es por este camino que el Señor desea que yo continúe y aquí es donde debo poner más enfoque. Todo aquello que no está dando fruto en mi vida es lo que he abandonado, lo que no he sembrado, lo que no he... Entonces, si tú no siembras, tú no vas a cosechar. Y eso es lo que el Señor me ha mostrado y por eso constantemente yo lo que hago, Jessie, es evaluar todas las áreas de mi vida y darme cuenta una vez más qué está dando fruto, qué no está dando fruto, qué está dando el fruto correcto, qué no está dando el fruto correcto. Pero hay otra parte fundamental acá en la palabra, Jessie, que me ministró muchísimo y es sin compararnos a los demás. Porque si yo comparo mi vida con la vida tuya, Jessie, tenemos vidas diferentes. Podemos ser hermanas de sangre, hermanas en Cristo. Tenemos el mismo llamado de evangelizar la palabra del Señor y poder dar frutos en el reino del Señor, pero somos dos seres totalmente diferentes. Por eso no puedo comparar mi vida a la vida de nadie más, Jessie. Y me pareció tan importante que entendamos este concepto. Hay mujeres que nos escuchan en este podcast que quizás estén casadas, tengan hijos. En mi caso, yo estoy casada, pero no tengo hijos. En el caso de Jessie, es soltera. Entonces, son vidas totalmente diferentes y el balance que Jessie lleva es diferente al balance mío. Quería mencionar esto porque yo quiero que todas y cada una de las mujeres que nos están escuchando en este podcast entiendan que este podcast sí es para ti. Sea que estés soltera, que estés casada, que estés completamente trabajando para ministerio de tiempo completo, o seas ama de casa y estés cuidando a tus hijos y tu hogar, o seas persona divorciada o lo que sea, este podcast es para ti. El Señor habla precisamente del no compararnos. Pero cuéntame, Jessie, ¿cómo ministra a ti el Señor el cómo traer balance a tu vida? Bueno, cuando yo vi este podcast, este tema, acerca de cómo tenemos tantas responsabilidades, ¿verdad? Pero cómo muchas veces nosotros, Diana, en nuestra agenda, ponemos todas las cosas que tenemos que hacer, muchísimas cosas, está supremamente llena, pero no hay tiempo para el Señor, ¿verdad? Entonces así, ese fue como el enfoque que tuve de cómo y qué nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer para traer balance a nuestra vida entera, ¿verdad? Y empieza con eso, empieza con como tú decías, qué está dando fruto y qué no está dando fruto, qué puedo quitar, qué puedo sacar de mi agenda. Pero lo más importante de todo es que no importa el tipo de vida que tú lleves, no importa el tipo de responsabilidades, puedes que tengamos una vida excesivamente llena de cosas por hacer o una que es más
un poquito más tranquila. Ujú. Una cosa es primordial y es que Dios siempre tiene que estar primero, por Ujú. encima de todas las cosas. Lo primero de esa agenda tiene que ser Dios. El Amén. tiempo que yo voy a compartir con Dios, el tiempo de adorar, el tiempo de alabar, el tiempo de meditar en su palabra, el tiempo de estudiar su palabra, ese tiene que ser mi prioridad para que entonces Él y a través de Él, a través de la sabiduría que Él me dé, pueda entonces yo identificar, como Ujú. tú decías, hacer ese análisis, esa evaluación, cómo sé yo que es Dios el que me lo está mandando a hacer o es algo que yo estoy haciendo, porque créeme, amada mía, que nos estás escuchando, que si tú estás haciendo cosas que el Señor no te mandó a hacer, es de pronto lo que te está sacando de desbalance y necesitas conectarte una vez más con la fuente, que es Dios, que es tu Señor, que Él te deje saber, te muestre, no es que yo no te mandé aquí, yo no te mandé allá, esta actividad no te la mandé a hacer, la tienes que eliminar, no está dando fruto, no va a ayudar. Entonces, creo que en un podcast pasado, Diana, nosotros hablamos acerca de cómo Eclesiastés 3.1 habla acerca de que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Hay un tiempo divino para todo lo que el Señor nos manda hacer. Y es muy importante, Diana, o yo personalmente quiero vivir una vida muy fructífera, ¿me entiendes? Una vida muy productiva, fructífera en el reino. Porque si nosotros nos enfocamos en el reino, si nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere que yo haga, aún en las cosas personales, como si estás casada con tus hijos, en tu trabajo como profesional o como empresaria, que tengas tu propio negocio o en tu salud o en cualquier tipo de área. Necesito que Él sea la fuente, necesito que Él me muestre y me diga qué debo y qué no debo hacer, Ujú. ponerlo a Él primero. Amén. Y quiero recordarles hoy, muy importante, esta escritura porque muchas la leen y dicen, ok, pero no sabemos el impacto y el principio bíblico que esto tiene sobre todas las cosas que nosotros hacemos. Y eso lo encontramos en Mateo 6:33, Diana. Eso dice así, y aquí está Jesús hablando, le está hablando a sus discípulos, y esto hace, para darles un poquito de contexto, él está hablando acerca del afán y la ansiedad, el afán de que tengo que hacer esto, afán de que quiero alcanzar esto, afán de todas estas cosas, y eso crea una ansiedad. Pero Mm. mira lo que el Señor contesta a ese tipo de ansiedad y ese tipo de afán. Lo dice en 6:33, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, Amén. primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, Diana, cuando yo leí esta escritura, porque como tú, soy me encanta hacer muchas cosas, tener mi agenda siempre llena de cosas y estar siempre avanzando, creciendo, sea en mi carrera, sea en lo que sea. Pero muchas veces me he dado cuenta, Diana, que no hay balance, ¿verdad? Y es precisamente por eso, porque me olvidé del principio más importante que el Señor nos dejó en su palabra y es el primero, el Mm. primero, su reino primero, su justicia primero. Y entonces el resto Él lo añade. Y entonces quiero hacer referencia de que Él no se está refiriendo simplemente en esta escritura, Diana, a que es simplemente materiales, ¿verdad? Que Él va a Ujú. proveer, porque sí, Él provee, Él va a proveer en tu trabajo, te va a dar lo que necesitas, la fuerza que necesitas, pero estamos hablando de eso también, de esa segunda parte, que es estrategia, que es fortaleza, que es Mm. sabiduría, sagacidad, inteligencia, agilidad. Entonces, cuando tú vienes, te conectas al Padre, lo pones al primero, Diana, tú sales de ahí sabiendo qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, dónde tienes que ir ese día, con quién tú tienes que hablar. No lo tienes que hacer tú sola. Él te está dando aquí, te está diciendo, ven a mí, primero en tu agenda. Entonces, si tú vas a hacer una agenda, yo me encantan las agendas también. Si tienes tu lista de cosas por hacer, lo primero que vas a colocar en esa lista es Dios. Ujú. Dios, porque te conviene, amada.
te conviene ponerlo al primero porque Él te va a dar en esa conexión, así sean 5, 10 minutos, 15 minutos que tengas, te va a dar lo que necesitas para entonces poder llevar a cabo, tener balance en el resto de las áreas en ese día. Y si tú lo aplicas todos los días, entonces ya eso se extiende a tus metas de 5 años. Todas estas cosas, Diana, van unidas. Entonces son dos cosas muy importantes que el Señor me ministró cuando estuve meditando acerca de este tema de cómo traer más balance a todas las áreas de nuestras vidas. Es Dios primero. Es un cambio de estrategia. Tú estás hablando de cómo puedo tener éxito en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en todas las áreas de tu vida. Cambia tu estrategia. Tu estrategia de ahora en adelante es tiempo con Dios primero, por sobre todas las cosas. ¿Qué tú tienes que cambiar? ¿Tienes que cambiar de pronto levantarte más temprano? Hazlo. Es un cambio de estrategia, es un cambio de perspectiva. Y quiero retarlas, mis amores, las reto a que lo pongan a prueba. Porque lo que Dios dice en su palabra es sí o sí. Si tú lo pones primero, si tú vienes a Él y pones esa lista ante su trono, le presentas, eso yo lo hago, Diana, donde tengo una lista de cosas, una manada de reuniones en el trabajo, después del trabajo una manada de cosas que tengo que hacer. Yo vengo en mi tiempo con Dios y se lo presento porque necesito que Él esté envuelto, necesito que Él se involucre, que Él sea el centro y que me ayude en todo lo que voy a hacer en ese día. Preséntale tu agenda al Señor y permite que Él la interrumpa si es necesario, porque cuando Él lo hace, Diana, el fruto y lo que sucede cuando Él se involucra te deja con la boca abierta. Entonces ese es el reto que yo quería como darles también a mis amadas, de que lo intenten por una semana. Mire, así sea por una semana y van a querer seguir porque el Señor siempre nos sorprende, Diana. Entonces, es el nosotros poder decir y decidir sobre nuestra agenda qué quitar, qué no quitar. Pero Dios siempre tiene que ser primero, Diana. Amén, amén. Remover toda la agenda menos al Señor. Sí, me encantó lo que dijiste porque es el orden que el orden divino que el Señor nos ha dado. Es una estrategia divina para nosotras poder establecer el orden en nuestras vidas. Dios es un Dios de orden, Jessie, y me encanta leer Génesis y cómo el Señor creó el mundo porque podemos ver cómo Dios es un Dios de orden. Entonces es el deseo del Señor que haya un balance en nuestra vida, es el deseo del Señor que podamos tener el tiempo y darle tiempo de calidad no solamente a Él, sino a nuestros esposos, a nuestra familia, a nuestros hijos, darle el tiempo a lo que nos apasiona hacer, a nosotras mismas, ¿verdad? Entonces me encanta lo que dices, Jessie, porque una de las cosas que yo he experimentado y he aprendido en mi caminar con el Señor, el día tiene 24 horas, pero cuando tú le entregas al Señor la primera hora de tu día, y yo no estoy hablando de un número exacto, ¿verdad? Pueden ser 15 minutos, 20 minutos, 3 horas, lo que para ti significa entregarle al Señor, darle la primicia de tu día. El Señor va a bendecir el resto de tu día. ¿Por qué? Porque tú lo has invitado. Recuerda que el Señor es un caballero y Él no se va a imponer en tu vida, Jessie. Pero si tú lo invitas, obviamente el Señor va a estar envuelto en todo, en ayudarte con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo, con todo lo que necesitas. Entrenar a tu mascota, lo que sea que haya. El Señor te va a dar esa sabiduría porque Él quiere estar hasta en lo más mínimo en nuestra vida, porque Él es un buen padre y un buen padre siempre va a querer estar atento a las necesidades de sus hijos. Entonces, dicho todo esto y entendiendo la importancia de poner a Dios primero en todo, que es lo que nos dice Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia primero, que es lo que el Señor desea, entonces podemos nosotras sentarnos a crear esa agenda, ¿verdad? A decir, ok, ¿cuál es el orden? Y les quiero compartir el orden divino que el Señor me entregó muchos años atrás. Yo ya voy a cumplir este año 20 años de casada, que yo no lo puedo creer, pero ya 20 años de casada y recién nosotros nos casamos con Cris. El Señor me dio este orden divino que quiero compartir con ustedes. Primero el Señor me dijo, lo primero que tú vas a poner en tu vida, lo primero para que haya un balance, soy yo. Entonces, ¿quién es?
Dios es lo primero que va, que fue lo que Jessie nos ministró. Tú pones a Dios primero. Lo segundo, te vas a poner a ti. Tienes que darte amor propio. Mis amores, ustedes no van a poder llenar el vaso de su Mm, familia, de su esposo, de sus hijos, del trabajo, de los compañeros, de las amistades, si ustedes no tienen sus vasos llenos. sí. Por eso es importante. ¿Y cuáles son esos vasos llenos? Pueden ir a escuchar el episodio que acabamos de grabar con Jessie, que se llama Cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Son 3 vasos fundamentales que tú tienes que cuidar y tienes que llenar para entonces poder vaciar o llenar el vaso de otras personas. Entonces te das amor propio. Después viene tu esposo si tú estás casada. Después vienen tus hijos. Recuerden, primero el esposo y después los hijos. Si tú Mm, tienes hijos, después viene el ministerio. ¿Qué es el ministerio? El servir en el reino del Señor. Eso es lo segundo, servir, crecer, hacer crecer el reino del Señor. Y entonces viene tu trabajo, tus quehaceres del hogar, otras cosas. Pero si tú sigues ese orden ujú. divino, tú te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a tener más balance en tu vida. Entonces, pones a Dios primero. Si eres casada, tu esposo. Si tienes hijos, tus hijos. Tu ministerio, tu trabajo. Y así sucesivamente. Si eres soltera, entonces pones a Dios primero, el amor propio de llenarte a ti misma para que así como te amas a ti misma puedas amar a los demás y cumplir ese mandamiento del Señor, el ministerio, el llamado que el Señor te ha dado, el trabajo y lo demás. Así sucesivamente, mis amores. Hagan como una pirámide y escriban esto que les acabo de decir porque les va a ayudar a tener el enfoque correcto para tener ese balance en sus vidas. Les voy a compartir 3 pasos prácticos porque sé que de pronto era la intención de María poder obtener y las que nos están escuchando al ver el título de este podcast, cómo poder tener más balance en nuestra vida, es el cómo, la manera práctica de cómo puedo hacerlo. Ujú, Entonces, primero tú tienes que evaluar tu situación actual. Vas a mirar en qué tú sientes. Si tú estás escuchando este podcast es porque tú sientes que algo está en desbalance en tu vida. Tú sientes que algo está fuera de control. Jesse mencionó algo fundamental. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, Él siempre te va a decir lo correcto que tú debes hacer. Hay 2 mm, cosas que suceden para las que escuchan este concepto por primera vez. Hay 2 cosas que tú puedes hacer en la vida, lo correcto y lo bueno. Lo correcto es lo que Dios te manda hacer. Es lo que Dios te dice, Jesse, lo que Él pone en tu corazón por hacer. mm, Pero lo que es bueno es lo que tú decides hacer en tu día a día, que son lavar la loza, atender a mis hijos. Pero entonces cuando tú buscas lo correcto, tú buscas lo que está en el ujú, corazón del Señor, vas a poder identificar mucho más fácil que lo que está fuera de orden, Jesse. Tú vas mm, a poder de manera rápida decir, bueno, es que esto no está dando fruto, el fruto eterno, para la vida eterna. mm, Entonces va a ser más fácil para ti, Jesse, poder identificar qué es lo que está dando, qué es lo que el Señor espera de mí, cuáles son esos frutos en cada área de mi vida. Lo segundo que tú vas a hacer es establecer límites. Es importante tener límites claros en cada área de mi vida. Aprender a decir no, Jesse. Yo soy una de las personas que mm, tuve y me costó mucho aprender a decir no, porque hay cosas que nos distraen de lo que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces, aprender a decir no, aprender a desconectarnos, ¿verdad? Y conectarnos a la fuente cuando sea necesario y cuantas veces sean necesarias durante el día. Aprender a conectarnos con el Señor y preguntarle, ¿voy por el camino correcto, Señor? mm, ¿Me salí del orden? Y el Señor te va a mostrar, porque las mm, distracciones del día nos pueden sacar, Jesse, del camino correcto por el cual íbamos. Y sí, finalmente, definir horas exactas de cuándo tú vas a hacer qué y el tiempo determinado para cada cosa. Como Jesse mencionó, hay un tiempo para todo, dice la palabra. Entonces hay que sacar tiempo para ti, hay que sacar primeramente tiempo para el Señor, tiempo para ti, tiempo para tu esposo, tiempo para tus hijos, tiempo para la iglesia, para ir a la iglesia, servir en la iglesia, tiempo para trabajar. mm, Define esos horarios. Siéntate y di, ok, no me alcanzan las horas del día. Jesse nos dio un tip fundamental, levántate más temprano. mm, Entonces, si tú te levantas un poco más temprano y eres más estricta o más disciplinada, podría decir, con tus horarios vas a empezar a tener más balance. Y les estoy hablando, mis amores y Jesse,
desde mi propia experiencia. Esto es algo Mm, que el Señor ha trabajado conmigo durante muchos años, el traer un balance a mi vida, y nuestro sí. canal acá de YouTube está lleno de videos que te enseñan eso. Si ustedes van a las playlists, van a encontrar diferentes áreas de la vida donde les enseño cómo tener más balance y cuáles son esas áreas de nuestra vida, pero es fundamental tener ese balance para poder sentirte que estás siendo productiva en todo lo que el Señor te ha entregado. Entonces, Jessie, me parece que empezaste el podcast de una manera tan poderosa, y es recordándonos, y ese challenge, eso que nos mandaste a hacer de esta semana, poner a Dios primero y pedirle al Señor, mira, Señor, esta es mi agenda, es más, está en blanco, llévasela en blanco y dile Ujú, cuáles son las prioridades que tú deseas que yo haga, cómo debo hacerlo, y tú vas a ver cómo el Señor va a empezar a mostrarte, a llevarte a darte las herramientas, las estrategias mm, para poder lograrlo, pero es necesario ese trabajo en nosotras mismas, Jessie, el poder ver qué está dando fruto, qué no está dando fruto, y traer sí. esos límites a nuestras vidas, definir esos horarios claros de cuándo voy a invertir mi tiempo en qué, porque esa es la parte natural que nosotras hacemos, ¿verdad? Si yo no pongo en mi agenda pasar tiempo con Dios, no va a suceder. Entonces, por Ujú. eso me pareció fundamental poder dar estos 3 pasos también, aparte de lo que Jessie nos retó para hacer esta semana, que me encanta ese reto, a mí me encantan los retos, Ujú. y déjenos en los comentarios de abajo, mis amores, cómo les va con ese reto. Queremos escucharlas, queremos leerlas. Jessie y yo siempre leemos sus comentarios y nos encanta cuando nos dicen cómo los podcasts las están ministrando, así es que cuéntenos para tenerlas en su oración, en oración, déjenos saber que lo están haciendo para poder pedirle al Señor que haga el impacto que Él desea hacer por medio de ese ejercicio que Jessie nos dejó en esta semana. Jessie, ¿hay algo más que quieras hacer antes de hacerles un pequeño resumen de lo que hablamos? Simplemente y rápidamente, cuando es importantísimo, Diana, cuando nosotros venimos al Señor con nuestras agendas, es el ser flexibles, Mm, flexibilidad total, porque tú vienes como con una lista de cosas que tú sabes que tienes que hacer ese día, y cuando tú estás invitando a Dios, entonces tienes que venir con ese corazón humilde a decir y estar dispuesta a que Él te la cambie. ujú. Entonces, sé flexible, sé flexible, que créeme que cuando tú eres guiada por Dios a hacer las cosas, todo te va a salir excelentemente bien. Nunca el Señor me ha fallado, Diana, cuando Él me cambia la agenda, porque me la ha cambiado, sale mucho mejor. Termino haciendo muchas más cosas de las que pensé que podía hacer. Entonces, eso es clave, el ser flexible. Amén, Jessie, sí, porque a veces pensamos que lo que es importante para nosotras en verdad no lo era, porque Exacto. lo que es importante es lo que es importante para Dios, poderoso. Entonces, para hacerles un resumen, mis amores, lo primordial para ustedes tener balance en su vida es poner a Dios primero. Dios primero. Dale la primicia al Señor de tu día, de tu trabajo, de tu matrimonio, la primicia en todo, y tú vas a ver cómo el Señor se va a glorificar y se va a manifestar de diferentes maneras en tu vida. Entonces pon a Dios primero en todo, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor te lo va a entregar, te va a dar esa sabiduría, las fuerzas, lo que necesitas. Es importante, y voy a coger acá mi cuaderno de notas para que no se me olviden los pasos que deben seguir, es importante que evalúes tu situación actual. Si sientes que algo está fuera de balance, pregúntale al Señor el por qué, evalúa esos frutos que estás dando, establece límites claros en tu vida, qué es lo que es importante. Recuerda que lo que es importante para Dios es lo que verdaderamente es importante. Sé flexible al traerle al Señor esta agenda, y recuerda que primero es Dios y después el resto de lo que les compartimos acá en el podcast, y después define horarios claros que tú vas a respetar, y que tengas tiempo de calidad, que tú veas que hay un balance en cada uno de esos horarios que tú has puesto, donde está el Señor primeramente, donde estás tú, donde está tu esposo, donde están tus hijos, donde está tu iglesia, el servir al Señor, tu trabajo, etcétera, etcétera. Y no olviden el reto que Jessie nos dejó de esta semana: poner a Dios primero en nuestro día, presentarle la agenda, ser flexibles,
Si no tienes una agenda en blanco, mucho mejor. Si la agenda está en blanco, y diga al Señor, llénala. Pero si ya tienes una agenda, sé flexible y preséntasela al Señor. Y déjanos en los comentarios de abajo cómo te va esta semana, si lo estás haciendo, para poder orar por ti. Y no siendo más, mis amores, si tienen otro tema que desea que nosotras hablemos con Jessie aquí en este podcast, nos encanta contestar a sus preguntas, como lo hicimos hoy con la pregunta que tuvo María. Así es que déjalo en los comentarios de abajo, dale un like y comparte este podcast con alguien más para que sea de bendición para sus vidas también. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Que Dios las bendiga.